Imagina esto. El eco de cañones retumba en tus oídos como truenos lejanos, y te despiertas en una choza campesina empapada por la lluvia, con el estómago vacío rugiendo como un león enjaulado, mientras soldados franceses marchan por tu aldea requisando tu última cosecha. No estás en un mundo de paz y abundancia. No, estás en Europa de 1812, donde un emperador corso ha arrastrado a naciones enteras a guerras interminables, invasiones rusas que congelan almas y hambrunas que devoran en silencio, dejando cuerpos hinchados en caminos embarrados. ¿Qué harías si un reclutamiento forzoso te arrancara de tu familia, enfrentándote a batallas épicas donde la gloria es para pocos y la muerte para miles? Hoy, en Y si sobrevives, te sumergimos en este caos napoleónico, explorando marchas mortales, escaseces letales y leyendas de resiliencia que forjaron un continente. Si te apasiona desentrañar estos pasados brutales y medir tu propia fortaleza ante el hambre y el hierro, suscríbete ahora y únete a esta legión de exploradores históricos. Porque aquí no solo recordamos la guerra, la vivimos. Prepárate, el imperio te reclama. ¿Puedes imaginarlo? Abres los ojos al amanecer grisáceo, pero no en una cama mullida, sino sobre un jergón de paja húmeda en una granja francesa, donde el aire huele a humo de chimeneas lejanas, y el distante redoble de tambores anuncia otro día bajo el yugo de un emperador que se cree divino. Tus manos, encallecidas por el arado, ya presienten el peso de un mosquete, y el miedo no es un rumor vago, es el espectro de reclutamientos que vacían aldeas, dejando mujeres solas con niños hambrientos. No eres un general en desfiles gloriosos, eres un campesino común en 1812, en una Europa convulsa donde Napoleón Bonaparte ha encendido un incendio imperial que devora naciones, y cada paso hacia el este siembra semillas de hambruna y destrucción que transformarán continentes en cementerios ardientes. Retrocedamos a los orígenes de esta vorágine, a finales del siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa irrumpe como un volcán, decapitando reyes y proclamando libertad, igualdad, fraternidad. Francia, agotada por monarquías corruptas, se reinventa. Guillotinas caen en plazas parisinas, multitudes vitorean mientras cabezas ruedan, y un joven oficial corso, Napoleón, asciende de la nada. Nacido en 1769 en Córcega, huérfano de padre, educado en academias militares, brilla en campañas italianas de 1796, conquistando con artillería precisa y tácticas relámpago. Regresa héroe. Orquesta el golpe de Brumario en 1799, proclamándose primer cónsul, luego emperador en 1804, coronándose él mismo en Notre Dame para desafiar a dioses y reyes. Su código napoleónico reforma leyes, igualdad ante la justicia, fin de privilegios feudales, pero también centraliza poder en París, sofocando disidencias con policía secreta y censura. Europa en 1812 es un tablero de ajedrez sangriento. Napoleón controla un imperio vasto. Francia anexa Bélgica, Holanda, partes de Alemania e Italia, aliados marioneta como España bajo su hermano José, o el Gran Ducado de Varsovia, coaliciones antifrancesas, Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña. Se forman y disuelven. Batallas como Austerlitz en 1805, la batalla de los tres emperadores, donde Napoleón aniquila a austriacos y rusos con maniobras brillantes, elevando su leyenda. Pero Gran Bretaña resiste. Su flota en Trafalgar 1805 destruye armadas franco-españolas, aislando Francia, sistema continental, bloqueo a bienes británicos para asfixiar su economía. Pero genera resentimientos, hambrunas por escasez de importaciones como azúcar o algodón. Vida cotidiana bajo este imperio en llamas es opresiva. Como campesino francés, pagas impuestos pesados para financiar guerras. La Grande Armée, 600.000 hombres en 1812, reclutados por levas anuales que arrancan jóvenes de 20 a 25 años. Familias sobornan funcionarios para exenciones, pero pobres van al frente. Marchas interminables, raciones de pan duro y carne salada, enfermedades como tifus matando más que balas. En París, burguesía prospera con contratos militares, pero calles bullen de veteranos mutilados mendigando, viudas vendiendo cuerpos por pan. Mujeres gestionan hogares, cultivan campos solos, enfrentan requisiciones de caballos y grano para ejércitos. Niños crecen en propaganda. Escuelas napoleónicas enseñan lealtad al emperador.
Himnos como la Marsellesa encienden patriotismo. Hacia el este, Rusia acecha como gigante dormido. Alejandro Prió, zar desde 1801, aliado inicial en Tilsit, 1807. Rompe sistema continental por necesidades económicas, comerciando con británicos. Napoleón ve traición. Invade en junio 1812 con la Grande Armée multinacional. Franceses, polacos, italianos, alemanes, cruzando Niemen hacia Vilna. Objetivo, aplastar rusos rápidamente. Pero distancias vastas, suministros fallidos siembran desastre. Como soldado, marchas kilómetros diarios, botas deshechas en polvo, sed torturante en estepas áridas. Cosacos hostigan flancos, quemando aldeas en táctica tierra arrasada, dejando nada para invasores. Ambición napoleónica enciende llamas, cree en destino. De lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Imperio trae avances, métrico, bancos centrales, pero a costo humano. Millones mueren en batallas como Jena 1806 o Wagram 1809, donde cañones ciegan filas como guadañas. En España, guerrilla resiste desde 1808, drenando tropas francesas en úlcera española. Hambre asoma. Malas cosechas de 1811 por clima frío. Bloqueos interrumpen granos. Precios de pan se disparan. Revueltas en ciudades como Caen donde multitudes asaltan panaderías. Sociedad se polariza. Nobles exiliados conspiran. Jacobinos remanentes sueñan república. Pero policía de Fouché sofoca disidencia con arrestos nocturnos. Ejecuciones sumarias. Cultura florece irónicamente. Beethoven dedica sinfonías inicialmente a Napoleón. Luego retira por coronación. Como civil, sientes peso. Impuestos devoran ahorros. Noticias censuradas pintan victorias. Pero rumores de derrotas en Rusia filtran terror. Ascenso culmina en invasión rusa, pero siembra caída. Grande Armée entra a Moscú en septiembre, pero ciudad arde, suministros evaporan. Retiro en octubre, invierno precoz congela, cosacos atacan, hambruna obliga a canibalismo. De 600.000, regresan 40.000. Europa despierta, coaliciones renuevan, llevando a Leipzig 1813, Batalla de las Naciones, donde Napoleón cae. ¿Hubiera sobrevivido? Como campesino, quizás evadiendo levas, racionando granos en hambrunas. Este imperio en llamas, moldeo moderno. Naciones nacen de cenizas, pero costo en almas innumerables. Hoy, ecos en conflictos recuerdan. Ambición imperial quema todo a su paso. ¿Puedes sentir el peso en tus hombros encorvados? Ese yugo invisible que se aprieta con cada paso por calles empedradas de París, donde el aire huele a pan rancio y humo de fraguas militares. Y tú, con uniforme raído y mosquete al hombro, marchas hacia un frente desconocido, dejando atrás una familia que quizás nunca vuelvas a ver. No eres un oficial con plumas en el sombrero, disfrutando de bailes imperiales. Eres un conscripto común en 1812, arrancado de tu aldea por levas forzadas, donde el emperador exige lealtad absoluta y el hambre acecha como un lobo en cada esquina. Imagina el terror cotidiano, mujeres solas cultivando campos estériles, niños mendigando en mercados vacíos, y ejecuciones públicas que silencian cualquier murmullo de disidencia. Porque bajo el yugo napoleónico, la vida no era gloria de desfiles, era una rutina brutal de reclutamientos, racionamientos y resiliencia desesperada, donde civiles y soldados por igual pagaban el precio de un imperio que devoraba sus propias entrañas en nombre de la grandeza. Para comprender esta existencia asfixiante, retrocedamos al corazón del Imperio francés en 1812. Un coloso que se extendía desde España hasta las puertas de Rusia, sostenido por un sistema que fusionaba revolución con autoritarismo. Napoleón, autoproclamado emperador, había transformado Francia. El Código Civil de 1804 abolía feudalismos, igualaba herencias y secularizaba matrimonios, pero también consolidaba poder central en París, con prefectos vigilando provincias como halcones. Sociedad estratificada. En la cima, la nueva nobleza napoleónica, generales enriquecidos con títulos y tierras, viviendo en palacios saqueados. Abajo la burguesía comerciante prosperando con contratos de guerra, fabricando cañones y uniformes. Y al fondo tú, el campesino o artesano, aplastado por impuestos y levas que vaciaban aldeas. Mujeres, elevadas por la revolución pero confinadas por el código, manejaban hogares en ausencia masculina, trabajando en fábricas textiles o granjas,
sus vidas reguladas por edictos que priorizaban nacimientos para futuros soldados. La leva, el corazón oscuro del yugo, era un terror anual. Desde 1798, la conscripción obligatoria reclutaba hombres de 20 a 25 años, sorteados por lotería en ayuntamientos locales. Como joven campesino, evitas el sorteo sobornando funcionarios con ahorros familiares, pero pobres no escapan, arrastrados a depósitos militares, entrenados someramente en marchas y bayonetas, enviados a frentes lejanos. Familias se desintegran, madres lloran hijos perdidos, esposas se enfrentan hambrunas solas, vendiendo posesiones por pan. En 1812, con la Grande Armée, emplonza a 600.000, levas se intensifican, incluso casados o únicos sostenes familiares van, dejando aldeas fantasma. Deserción común, huidas a bosques, perseguidos por gendarmes que ejecutan en plazas para ejemplo. Como desertor, vives como outlaw, uniéndote a bandidos o guerrillas en España, donde partisanos hostigan ocupantes franceses. Vida civil es una lucha contra escasez. Bloqueo continental, impuesto desde 1806, prohíbe importaciones británicas. Azúcar, café, algodón escasean, precios se disparan. En París, colas por pan racionado, 4 onzas diarias por persona, mezclado con salvado o patatas para estirar. Hambrunas locales, malas cosechas de 1811 por lluvias incesantes dejan graneros vacíos. Revueltas en Caen y Rouen, donde multitudes asaltan molinos, gritando pan o muerte. Mujeres lideran. En mercados, negocian con soldados por raciones, o contrabandean bienes británicos a riesgo de prisión. Niños trabajan desde los 8 años, en minas de carbón para cañones, o como tamborileros en regimientos, testigos de horrores. Enfermedades proliferan en hacinamiento. Tifus en barracones militares, cólera en ciudades sucias, sin saneamiento moderno. Ocupación en territorios conquistados agrava el yugo. En España, desde 1808, guerrilla resiste. Campesinos con cuchillos emboscan convoyes franceses, dejando cuerpos mutilados como advertencia. Como civil español bajo José Bonaparte, pagas tributos exorbitantes, iglesias saqueadas para fundir campanas en cañones, ejecuciones masivas en plazas por sospecha de colaboración con guerrilleros. En Alemania, estados confederados del Rin suministran tropas. Prusianos y bávaros marchan a Rusia resentidos, sus hogares grabados por contribuciones de guerra. Italia, anexada, ve jóvenes conscriptos enviados a frentes rusos, familias protestando en vano contra levas que dejan viñedos sin manos. Propaganda imperial impregna todo. Periódicos censurados como Le Moniteur alaban victorias, ocultando derrotas. Teatros representan obras glorificando Austerlitz, multitudes obligadas a aplaudir. Religión manipulada. Napoleón restaura catolicismo en Concordato 1801, pero controla obispos, usando púlpitos para predicar lealtad. Disidencia aplastada. Policía de Fouché, con espías en tabernas, arresta conspiradores reales o imaginarios, enviándolos a guillotina o prisiones como la Bastilla renovada. Ejecuciones públicas. Traidores fusilados al amanecer, cabezas expuestas en picas, multitudes forzadas a presenciar para infundir terror. Anécdotas humanizan el sufrimiento. Imagina una familia en Normandía. El padre, conscripto en 1810, muere en España. La madre, Marie, cultiva sola, racionando patatas para 3 hijos. Hambre golpea. Un hijo perece de desnutrición, hinchado y débil. Marie une revuelta local, asaltando carro de granos militares, pero gendarmes la arrestan, ejecutada públicamente como advertencia. En ejércitos, soldados como Jacques, campesino alsaciano, marchan a Rusia, raciones de biscuit duro y carne de caballo, pies congelados en botas rotas, compañeros cayendo por disentería. Resiliencia brilla en sombras, mercados negros florecen, contrabandistas cruzan canales con bienes británicos, mujeres forman redes de apoyo, compartiendo comida y noticias. Arte resiste. Goya en España pinta horrores de guerra en grabados secretos, capturando ejecuciones y hambrunas. ¿Hubiera sobrevivido? Como conscripto, quizás desertando a tiempo, ocultándote en bosques, como civil, racionando cada migaja, aliándote con vecinos contra requisiciones. Yugo napoleónico endurecía espíritus, pero sembraba rebelión. Caídas en Rusia 1812 inician fin. Coaliciones liberando Europa.
Legado: naciones modernas nacen de yugo roto, recordándonos que imperios caen cuando aplastan a quienes los sostienen. Puedes oír el crujido bajo tus botas. Ese sonido ominoso de tierra helada rompiéndose como huesos frágiles, mientras marchas en filas interminables a través de estepas infinitas, con el viento ruso aullando como un lobo herido, y tu aliento congelándose en el aire antes de tocar el suelo. No eres un general cabalgando al frente con mapas desplegados. Eres un soldado raso en la Grande Armée de 1812, con uniforme empapado por lluvias incesantes y estómago vacío rugiendo por raciones escasas, sabiendo que cada kilómetro hacia Moscú podría ser tu tumba silenciosa. Imagina el horror creciente, cosacos surgiendo de nieblas como fantasmas, aldeas quemadas dejando humo negro en horizontes, y compañeros cayendo no por balas, sino por frío que petrifica y hambre que devora desde dentro. Porque la invasión rusa no fue una campaña gloriosa. Fue una marcha mortal que convirtió ejércitos invencibles en espectros errantes, sembrando muerte en silencio a lo largo de ríos congelados y caminos embarrados, un desastre que quebró el imperio napoleónico y dejó leyendas de sufrimiento humano grabadas en nieve eterna. Para captar esta catástrofe épica, retrocedamos a los preparativos febriles de 1812, cuando Napoleón, furioso por la traición rusa al sistema continental, reúne la mayor fuerza invasora de la historia, 600.000 hombres franceses, polacos, italianos, alemanes, suizos, un mosaico de naciones unidas por miedo o ambición. Cruza el Niemen en junio, frontera con el Gran Ducado de Varsovia, bajo puentes flotantes erigidos en noches frenéticas. Objetivo: forzar al zar Alejandro I a someterse rápidamente, capturando Vilna y Smolensk antes de invierno. Pero Rusia, vasto como un océano, dicta términos. Generales como Kutuzov y Barclay de Tolly evitan batallas decisivas, retrocediendo en táctica de tierra arrasada, quemando cosechas, envenenando pozos, dejando desiertos inhabitables. Como soldado, marchas días enteros bajo sol abrasador, polvo cegando ojos, sed torturante con ríos contaminados. Raciones fallan. Pan mohoso y carne de caballo dura, suplementados por saqueos en aldeas vacías donde solo humo y cenizas esperan. Avance inicial parece triunfal. Vilna cae en junio sin lucha, pero logística colapsa. Ejércitos masivos consumen suministros, 100.000 caballos mueren de agotamiento, carros atascados en barro por lluvias torrenciales, enfermedades proliferan, disentería por agua sucia, tifus transmitido por piojos en campamentos hacinados, miles pereciendo en fiebres delirantes. Cosacos, jinetes nómadas leales al zar, hostigan flancos, emboscadas relámpago, flechas y lanzas perforando rezagados, convoyes de provisiones incendiados. Imagina el pánico: tu regimiento acampa al atardecer, fogatas parpadeando, cuando silbidos anuncian ataque, caballos galopando, sables cortando tendones, compañeros gritando mientras huyen en oscuridad. Batalla de Smolensk. En agosto intensifica horror. Ciudad fortificada. Rusos defienden con cañones en murallas medievales. Napoleón ordena asalto. Infantería francesa carga bajo granizadas de metralla, escalando brechas con bayonetas, calles teñidas de rojo por combates casa a casa. Victoria pírrica. Smolensk arde. 20.000 muertos, pero rusos escapan intactos. Como herido, yaces en carretas improvisadas. Gangrena devorando miembros sin cirujanos suficientes. Opio escaso para dolor. Marcha continúa hacia Borodino en septiembre. La batalla más sangrienta del siglo. 70.000 caídos en un día. Campos ondulados se convierten en mataderos. Artillería francesa bombardea reductos rusos. Caballería carga contra cuadrados de infantería. Sables chocando en melee caótico. Kutuzov resiste, pero retrocede, dejando Moscú expuesta. Entrada en Moscú el 14 de septiembre. Ciudad fantasma. Evacuada por orden del gobernador Rostovchin. Napoleón espera rendición en Kremlin, pero incendios estallan, provocados por rusos o accidentales, devorando edificios de madera. Cielos negros por humo días enteros. Botín escaso. Palacios saqueados, pero sin provisiones. Ejército acampa en ruinas humeantes. Invierno llega precoz. Primeras nieves en octubre. Temperaturas cayendo a 20 bajo cero. Retiro ordenado el 19. La Grande Armée, reducida a 400.000 por deserciones y enfermedades. Marcha de vuelta por rutas devastadas. Frío mata. Soldados envueltos en harapos robados.
pies congelados amputados sin anestesia, caballos sacrificados por carne cruda, cruce del Beresina en noviembre, puentes improvisados bajo fuego ruso, miles ahogados en aguas heladas, pánico disolviendo formaciones, costo humano abrumador, de 600.000 invasores, regresan 40.000, rusos pierden similar, pero en su tierra, canibalismo susurrado, cuerpos desenterrados en nieve para supervivencia, mentes quebradas por horror, anécdotas desgarran. Sargento Burgoyne relata compañeros congelados en posturas vivas, cosacos capturando rezagados para torturas. Polacos leales a Napoleón sueñan independencia, pero mueren en estepas ajenas. Zar Alejandro ve mano divina, proclama victoria como cruzada, uniendo Rusia contra anticristo francés. Impacto estratégico, invasión quiebra mito napoleónico, coaliciones renuevan ataques. En Francia, noticias filtran pánico, levas desesperadas reclutan adolescentes, imperio tambalea. Legado, tácticas rusas inspiran futuras guerras, novelas como Guerra y Paz inmortalizan sufrimiento. ¿Hubieras sobrevivido? Como soldado, quizá robando botas de caídos, marchando sin pausa, como cosaco, emboscando con venganza. Marchas mortales a Moscú recuerdan, ambiciones imperiales se ahogan en vastedad, dejando solo huesos blanqueados como testigos. ¿Puedes notar el vacío en tu interior? Ese hueco devorador que no es solo hambre, sino un monstruo silencioso que hincha tu vientre con aire vacío y debilita tus huesos hasta que cada paso se siente como caminar sobre vidrio roto, mientras te tambaleas por calles empedradas de París o aldeas rusas, buscando migajas en mercados desiertos. No eres un noble en banquetes imperiales, ajeno al sufrimiento. Eres un civil común en 1812, con piel estirada sobre costillas prominentes y ojos hundidos por semanas de raciones menguantes, sabiendo que el hambre no anuncia su llegada con fanfarrias, sino que se infiltra en silencio, matando familias enteras antes que las balas o el frío. Imagina el pánico sutil, niños llorando por leche que no existe, mujeres rebuscando en basuras por raíces podridas, y soldados devorando caballos muertos en marchas interminables. Porque en las guerras napoleónicas, el hambre no era un efecto secundario, era un asesino invisible exacerbado por bloqueos, malas cosechas y requisiciones, diezmando poblaciones en un susurro letal que dejaba cuerpos hinchados en cunetas y ecos de desesperación en cada hogar europeo. Para entender esta plaga silenciosa, retrocedamos al contexto económico de Europa en 1812, un continente estrangulado por guerras interminables que devoraban recursos como un incendio descontrolado. El sistema continental de Napoleón, impuesto desde 1806, bloqueaba importaciones británicas para debilitar a Inglaterra, pero rebotaba. Puertos cerrados interrumpían granos ucranianos, azúcar antillano y algodón americano, elevando precios a niveles astronómicos. En Francia, pan base de la dieta costaba el doble, 4 sous por libra en París, inalcanzable para jornaleros ganando 20 sous diarios. Malas cosechas agravaban. 1811 vio lluvias torrenciales, pudriendo trigo en campos, sequías en sur secando viñedos, dejando graneros vacíos, requisiciones militares, ejércitos napoleónicos, masivos como nunca, expropiaban cosechas enteras para la Grande Armée, dejando civiles con nada. Como campesino, ves soldados irrumpir en tu granja, cargando sacos de cebada mientras tus hijos miran con ojos huecos, presagiando inviernos donde el hambre golpea duro. Hambre se manifiesta en síntomas horripilantes, matando en silencio pero con crueldad. Desnutrición inicial, fatiga crónica, músculos atrofiándose, piel pálida por anemia. Luego, escorbuto, encías sangrando, dientes cayendo por falta de vitamina C, heridas no cicatrizando, beriberi en regiones arroceras, piernas hinchadas, corazones fallando. Niños sufren peor, raquitismo deforma huesos por falta de calcio. Kwashiorkor hincha vientres con fluidos mientras cuerpos se consumen. En Rusia durante invasión, soldados franceses recurren a extremos. Hervir cuero de botas para sopa gelatinosa. Comer hierba como ganado. Rumores de canibalismo en retiro. Cuerpos de compañeros cortados en nieve, cocinados en fogatas débiles. Como soldado sientes delirio. Visiones de banquetes mientras masticas corteza de abedul. Compañeros colapsando en marchas, cuerpos dejados atrás para lobos. Revuelta y respuestas desesperadas surgen del silencio. En Francia, motines por pan,
En Caen, abril 1812, multitudes asaltan panaderías, gritando «Vive le Roi» contra Napoleón, sofocados por Guardia Nacional con bayonetas. Mujeres lideran. En mercados, negocian ferozmente por patatas, o contrabandean granos británicos a riesgo de horca. Gobiernos responden con racionamiento, tarjetas para pan en ciudades, pero corrupción desvía suministros a mercados negros. En Rusia, tierra arrasada intensifica hambre. Campesinos queman sus propios graneros por orden del zar, prefiriendo inanición a alimentar invasores, resultando en aldeas famélicas donde ancianos perecen primero. Cuarentenas fallidas, hambrunas traen enfermedades, pero aislamiento en pueblos acelera muertes por falta de ayuda externa. Impacto social profundo, poblaciones diezmadas, especialmente pobres. En Europa, millones sufren. Francia pierde cientos de miles por escasez war-related. Rusia ve aldeas despobladas post-invasión. Familias se desintegran. Padres venden hijos como aprendices por comida. Mujeres prostituyéndose a soldados por raciones. Niños huérfanos mendigan en caminos, uniéndose a bandas de ladrones. En ejércitos, hambre debilita moral, deserciones masivas en grande armée, soldados matando camaradas por botas comestibles. Anécdota desgarradora. En retiro ruso, Mariscal Ney, el más valiente de los valientes, lidera retaguardia famélica, comiendo cuervos crudos mientras cruza Beresina, sus hombres reducidos a sombras delirantes. Gobiernos intentan mitigar. Napoleón importa granos de aliados, pero transportes fallan por guerrillas españolas o cosacos rusos. En Inglaterra, irónicamente, bloqueo causa escasez propia, precios altos por granos, revueltas Luddite contra máquinas que quitan trabajos. Filántropos emergen. Sociedades de socorro distribuyen sopas en París, pero insuficientes. Religión ofrece consuelo. Sacerdotes predican resignación, pero hambre aviva ateísmo o revueltas contra emperador anticristo. Hambre como arma. Rusos usan escasez deliberada contra invasores. Británicos bloquean puertos franceses exacerbando crisis. Legado. Tratados post-napoleónicos estabilizan comercio. Pero recuerdos de 1812 inspiran reformas agrícolas. Novelas como Los Miserables capturan silencio devorador, humanizando víctimas. ¿Hubiera sobrevivido? Como civil, quizás ocultando granos en sótanos, compartiendo con vecinos, como soldado, robando en marchas. Hambre devoradora mataba en silencio, pero forjaba resiliencia. Europa emergió, recordándonos que escasez une o destruye. Ecos en crisis modernas. ¿Puedes oler el humo acre en el aire? Ese hedor penetrante de pólvora quemada y carne chamuscada que se adhiere a tu uniforme empapado en sudor y sangre, mientras te paras en una línea de infantería temblorosa, mosquete cargado en manos entumecidas, esperando la orden de avanzar hacia un muro de bayonetas rusas que relucen bajo un sol implacable. No eres un estratega en una colina distante, dictando movimientos con mapas. Eres un granadero francés en 1812, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sabiendo que el próximo cañonazo podría destrozar tu fila y convertir el campo en un tapiz rojo de caos. Imagina el estruendo ensordecedor, caballos relinchando en cargas suicidas, gritos de heridos ahogados por salvas de mosquetes, y el suelo temblando bajo pisadas de miles que chocan en un baile mortal. Porque en las guerras napoleónicas, las batallas épicas no eran espectáculos de gloria. Eran mataderos sangrientos donde tácticas brillantes se encontraban con brutalidad humana, dejando campos europeos teñidos de rojo y legados de destrucción que resonaban en generaciones venideras. Para captar esta sinfonía de acero y fuego, retrocedamos al teatro de operaciones en 1812, un año pifidal donde Napoleón, en su apogeo imperial, lanza la Grande Armée contra Rusia en una campaña que culmina en confrontaciones titánicas. Europa es un tablero de batallas interconectadas, desde la península ibérica, donde Wellington presiona españoles y portugueses contra franceses, hasta Prusia y Austria, rumiando revanchas. Tácticas napoleónicas revolucionarias, columnas móviles, artillería concentrada, caballería para flanqueos decisivos. Pero rusos contrarrestan con profundidad estratégica, evitar decisivas, hostigar suministros, usar invierno como aliado. Armas definen horror, mosquetes de chispa, precisos a 50 metros pero lentos de recargar, bayonetas para combates cercanos, transformando soldados en lanceros, cañones de 12 libras disparando bolas sólidas o metralla que ciegan filas enteras.
Borodino, 7 de septiembre. Epitomiza épica sangrienta. Cerca de Moscú, 100.000 franceses enfrentan 90.000 rusos bajo Kutuzov. Napoleón, enfermo pero determinado, ordena asalto al amanecer. Artillería francesa bombardea reductos rusos, fortificaciones de tierra con cañones, bolas rebotando en parapetos, explotando en nubes de tierra y miembros. Infantería avanza en columnas densas. Tú, en primera línea, cargas bajo granizadas de metralla, compañeros cayendo como trigo cortado, gritos ahogados por tambores. Reducto Raevski, gran reducto, foco central. Franceses escalan bajo fuego, bayonetas clavando en pechos, cuerpos amontonados como murallas humanas. Caballería pesada, coraceros con armaduras, carga contra baterías rusas, sables cortando artilleros, pero contracargas cosacas con lanzas perforan flancos. Día entero de melee. Humo oscurece sol. Heridos arrastrándose en barro rojo, cirujanos amputando sin anestesia, pilas de muertos sirviendo como barricadas. Victoria francesa pírrica. 30.000 caídos propios, 40.000 rusos, pero Kutuzov retrocede, dejando camino a Moscú abierto. Smolensk, agosto, preludia caos. Ciudad amurallada. Rusos defienden con tenacidad. Napoleón asedia, bombardea murallas medievales, brechas abiertas por cañones, asaltos nocturnos donde franceses trepan escombros, combatiendo casa a casa en calles en llamas. Rusos contraatacan con granadas y mosquetes desde ventanas, cuerpos apilados en portales. Como defensor ruso, sientes pavor, humo asfixiante, compañeros incinerados en incendios provocados para negar ciudad a invasores. Franceses entran, pero victoria hueca. Smolensk arde, suministros destruidos, enfermedades estallando en ruinas hacinadas. En Península, batallas paralelas sangran Francia. Salamanca, julio 1812. Wellington, con británicos y portugueses, embosca franceses bajo Marmont. Táctica maestra. Infantería aliada en líneas delgadas dispara salvas continuas, desintegrando columnas francesas densas. Caballería británica carga, sables cortando retiradas, dejando 5.000 franceses muertos. Como soldado francés en España, enfrentas guerrilla adicional, emboscadas en sierras, gargantas cortadas por partisanos, cuerpos mutilados como advertencia. Guerras peninsulares drenan 100.000 tropas napoleónicas anualmente, debilitando invasión rusa. Tácticas evolucionan en sangre. Napoleón favorece orden mixto, infantería con artillería integrada. Pero en Rusia, distancias diluyen efectividad. Rusos usan columna de ataque para profundidad, absorbiendo pérdidas. Heridos sufren atroz. Sin morfina generalizada, amputaciones con sierras calientes, gangrena matando días después. Anécdota en Borodino. General Caulaincourt muere liderando carga. Su hermano narrando horror de caballos pisoteando heridos. Mujeres en batallas. Cantineras francesas. Vivandiers llevan agua y brandy bajo fuego. Algunas combatiendo con pistolas. Impacto. Batallas como Borodino agotan grande armée, pavimentando retiro desastroso. Europa sangra. Millones mueren en campos. Economías colapsan por viudas y huérfanos. Legado. Tácticas influyen guerras modernas. Monumentos como Arco del Triunfo glorifican, pero sagas personales revelan costo humano. ¿Hubiera sobrevivido? Como infante, quizás en retaguardia, disparando desde cobertura, como artillero, recargando cañones frenéticamente. Batallas épicas teñían campos de sangre, pero forjaban naciones. De caos napoleónico surge Europa moderna, recordándonos que gloria se paga con almas innumerables. ¿Puedes escuchar los ecos en el viento helado? Esos susurros fantasmales de relatos que no se pierden en el olvido, sino que se aferran a la memoria colectiva como raíces en tierra árida, mientras te acurrucas junto a un fuego moribundo en una choza rusa, compartiendo historias de supervivencia que transforman el horror en esperanza. No eres un historiador distante hojeando libros polvorientos. Eres un superviviente común en 1812, con cicatrices de batallas y hambre marcando tu piel, tejiendo anécdotas que pasan de boca en boca, convirtiendo el caos napoleónico en leyendas que inspiran generaciones. Imagina revivir esos mitos: soldados devorando ratas para seguir marchando, mujeres defendiendo aldeas con horquillas contra cosacos, y desertores forjando vidas nuevas en bosques infinitos. Porque estas leyendas no son exageraciones vacías,
Son el testimonio vivo de resiliencia humana ante invasiones, hambrunas y batallas, ecos que perduran en el caos y nos conectan con un pasado donde la supervivencia era el verdadero triunfo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para renacer de las cenizas. Para desentrañar estos relatos ocultos, retrocedamos a las sombras del 1812, un año donde Europa, desgarrada por guerras napoleónicas, generaba héroes y villanos no en palacios, sino en trincheras embarradas y aldeas quemadas. Leyendas surgían de la necesidad. Soldados y civiles, enfrentando muerte inminente, tejían historias para preservar cordura y esperanza. En Rusia, durante la invasión, mitos de partisanos campesinos, hombres como Denis Davidov, oficial cosaco, pero legendario por emboscadas audaces, cabalgando de noche, atacando convoyes franceses con lanzas y antorchas, dejando invasores aterrorizados por fantasmas de la estepa. Como campesino ruso, unes a estas guerrillas, armado con hoces y conocimiento local, tiendes trampas en bosques, capturando forrajeadores franceses para interrogatorios brutales. Tus acciones inmortalizadas en fogatas donde se canta de héroes que comen nieve y beben sangre enemiga. En Francia, leyendas de resiliencia civil, mujeres como Marie, viuda en Normandía, defendiendo su granja contra requisidores con una escopeta oxidada, convirtiéndose en símbolo local de madres leonas, que alimentan hijos con sopas de ortigas durante hambrunas. Anécdotas se propagan. En París, durante escasez, rumores de El Panadero Fantasma, un contrabandista disfrazado entregando hogazas británicas bajo narices de gendarmes, salvando barrios enteros de inanición. Como parisino hambriento, participas en redes secretas. Trueques nocturnos en sótanos, compartiendo ratas asadas o cuero hervido. Historias de supervivencia forjando lazos más fuertes que cadenas imperiales. Batallas épicas generan mitos heroicos. En Borodino, leyenda del general Bagrachon, herido mortalmente, rechaza evacuación, mandando desde camilla mientras metralla vuela, inspirando rusos a resistir hasta el fin. Su muerte elevada a martirio en crónicas zaristas. Franceses contraatacan con cuentos de Ney, príncipe de la Moskva, en retiro. Lidera retaguardia contra cosacos, cargando solo contra hordas, salvando remanentes con audacia que roza lo sobrenatural. Como soldado bajo Ney, sientes aura, marchas exhausto, pero sus arengas, la guardia muere, no se rinde, encienden fuego interior, transformando pánico en determinación legendaria. Hambre devoradora inspira relatos macabros, pero resilientes. En retiro ruso, anécdota del banquete de Berezina, soldados franceses, atrapados en río helado, comen compañeros congelados para cruzar puentes bajo fuego, supervivientes narrando en tabernas parisinas como pacto con diablo para vivir. En España, guerrilla genera leyendas de El Zorro de las Sierras, Juan Martín Díez, el empecinado, emboscando franceses con bandas famélicas, viviendo de raíces y caza. Su astucia inmortalizada en baladas que cantan de hombres que comen balas y escupen victoria. Desertores forjan mitos de redención. Miles abandonan Grande Armée, uniéndose a cosacos o formando bandas en bosques lituanos, viviendo como outlaws pero libres. Leyenda de El Polaco Errante. Conscriptos polacos, soñando independencia, desertan post-Borodino, marchando cientos de kilómetros a Varsovia, sobreviviendo a lobos y frío con ingenio, cazando con bayonetas, tejiendo abrigos de pieles robadas. Como desertor, sientes libertad precaria, perseguido por ambos bandos, pero anécdotas compartidas en fogatas clandestinas inspiran otros a huir, debilitando imperio desde dentro. Mujeres emergen como heroínas ocultas. En Rusia, Nadezhda Durova, disfrazada de hombre, sirve en caballería, cargando en Borodino con sable en mano. Su identidad revelada posguerra en memorias que celebran amazonas del zar. En Francia, cantineras como Thérèse, siguiendo ejércitos con barriles de brandy, curan heridos bajo fuego, salvando vidas con coraje que sagas masculinas olvidan. Estas leyendas humanizan caos, no solo batallas, sino actos individuales de defiance contra hambre y muerte. Impacto perdura. Leyendas inspiran nacionalismos. Rusos ven invasión como cruzada divina. Franceses romantizan napoleonismo en novelas como Rojo y Negro. Pero verdades detrás. Supervivencia forjada en sufrimiento. Ecos en folclore europeo donde Napoleón significa ogro en cuentos infantiles. Reflexiona. En nuestro mundo de crisis, estas leyendas enseñan que ante hambrunas,
batallas o yugos, el espíritu humano teje historias que trascienden caos, guiándonos a renacer. Napoleón cayó, pero supervivientes perduraron, recordándonos resiliencia como verdadera victoria. Si este viaje por marchas mortales, hambrunas silenciadas y leyendas eternas te ha hecho cuestionar tu fuerza en tiempos turbulentos, únete a Kin. Y si sobrevives, suscríbete ahora para más inmersiones en épocas donde el caos forja héroes, y comparte en comentarios qué leyenda de 1812 te impactó más. Nos vemos en el próximo Caos Histórico.